Al inicio de los tiempos, lo que nosotros queríamos era que JavaScript hiciera las cosas bonitas. Estamos hablando del año 2002 al 2008. Por allá en ese inicio empezó a ocurrir algo llamado Ajax, que realmente es una innovación de Internet Explorer. Sí, el Internet Explorer que todos los viejitos de la web odiamos, que realmente no se llamaba Ajax, se llamaba XML HTTP Request, y lo que permitía era traernos datos sin recargar la página. Esto hizo posible cosas como Gmail y creó un concepto llamado la web 2.0, y ahí es cuando JavaScript realmente se pone muy interesante. Luego llega jQuery, porque en la época los navegadores odiaban JavaScript, y gracias a jQuery nosotros encontramos una forma real y escalable de, entre comillas, hacer una sola vez el código y que corriera en múltiples navegadores. En la época era Internet Explorer, Firefox y más o menos empezaba a asomar la cabecita algo llamado Chrome. Luego JavaScript se puso algo muy serio y se empezaron a hacer aplicaciones grandes. Entonces llegó Backbone. Backbone dijo, arreglemos el código espagueti horrible que es este jQuery y hagamos ingeniería de software de verdad. Pero cuando se habló de hablar de ingeniería de software de verdad, llegaron los programadores Java y dijeron, oigan, Java es la forma correcta de programar. Entonces, ¿por qué no más bien hacemos Java en JavaScript y nace Angular, que vino a arreglar el desorden de Backbone? Pero luego vinieron múltiples developers, específicamente de Facebook, que en la época era la mejor empresa de tecnologías frontend del mundo, y dijo, no. Nadie sabe el estado de tu aplicación y Angular es extremadamente grande. Vamos a crear una forma de tener el estado de la manera clara y correcta y eso va a ser React.js. Y por último, en años mucho más recientes, nosotros conocimos GraphQL, que en resumen es quitarle el miedo a los frontends de hablar con los backends para poder manejar los datos. Y esa es la historia corta de JavaScript, porque hoy no vamos a hablar del pasado, hoy vamos a hablar del futuro, hoy vamos a hablar del estado de JavaScript para el 2021. Esto es parte de la Escuela de Desarrollo Web de Platzi, donde nosotros nos enfocamos en enseñarte a nivel profesional, profundo y avanzado HTML, CSS y JavaScript en sus diferentes sabores, frameworks, librerías y versiones. Y por supuesto, viene de una encuesta que es la encuesta internacional del estado de JavaScript que se hace cada año en todo Internet, stateofjs.com. Arranquemos por de dónde vino la encuesta. La encuesta, a diferencia de otros años, tiene una presencia internacional mucho más fuerte, en particular una presencia latinoamericana mucho más fuerte. Obviamente Estados Unidos y Canadá y por alguna razón Europa y Rusia siguen siendo extremadamente fuertes, pero Latinoamérica tuvo una presencia más alta de lo normal y eso es muy positivo. De hecho, la segunda etnia, la segunda identidad étnica más importante en la encuesta, después de personas de ascendencia blanca o europea, son personas hispanas o latinas, seguido de personas del este asiático, es decir, gente de la India o del sureste asiático. Algo importante que realmente no es tan positivo es que solamente el 5.8% de las personas que respondieron a la encuesta son mujeres. La inmensa mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta son hombres, el 91.1%. Esto claramente no significa que solamente haya 5.5% de personas en la industria de JavaScript que sean mujeres, simplemente que no lograron estar en las comunidades o en los entornos que les permitieron enterarse de la encuesta. Y esto es un problema, porque para que la humanidad funcione, nosotros tenemos que tener una diversidad de género correcta. Hasta que esto no tenga números mucho más cercanos a cómo está realmente representada la humanidad, todavía tenemos mucho trabajo que hacer a nivel de accesibilidad de género en la industria y en el ecosistema y comunidad de JavaScript. Una de las cosas más interesantes que descubrimos es que estas son las tres formas más populares en las que las personas que trabajan en JavaScript les gusta llamarse. Se llaman principalmente Full Stack Developers o Frontend Developers, con Web Developer siendo el término, o desarrollador web, siendo el término que más está cayendo en desuso y que más está desapareciendo. Lo que me hace pensar mucho respecto a la Escuela de Desarrollo Web de Platzi, que igual es fantástica, porque algo fascinante es que más de la mitad de las personas que saben de JavaScript son expertos en CSS. De hecho, hay una correlación muy fuerte entre no saber CSS y no poder crecer en JavaScript. Yo entiendo que hay un porcentaje muy pequeño de personas rebeldes en el ecosistema que creen que CSS es terrible, que creen que CSS es una mala idea o que no les gusta o tienen diferentes excusas para no aprenderlo. La realidad es que la gente que sabe de JavaScript sabe de CSS. Es simple. Acabamos de lanzar, gracias a la increíble TEF Code, un nuevo curso de CSS Grid y tenemos una gran cantidad de cursos que enseñan de la manera correcta, corta, rápida, enfocada y para hacerte perder la menor cantidad de tiempo, CSS avanzado. Está todo en la Escuela de Desarrollo Web en platzi.com/web. También hay una fuerte proficiencia en backend. Lo mismo, Platzi tiene diferentes opciones de backend a nivel de JavaScript, Python, Django, Ruby on Rails, Java,
Go.net, etc. Pero saber de backend se empieza a volver cada vez más importante, sobre todo porque JavaScript ya no es tanto un lenguaje de sitios web, es un lenguaje de aplicaciones web. Cuando vemos los diferentes universos, de dónde está el universo de JavaScript, vemos, por ejemplo, que en APIs de browser lo que más está siendo adoptado es Fetch, que vino a reemplazar, sino hacer más fácil Ajax, Local Storage para guardar datos en disco, WebSockets para hacer transmisiones de datos en real time y en menor medida Service Workers. Aunque aquí quiero colocar un asterisco. Service Workers, que es una forma de hacer procesos multitarea en JavaScript, se está volviendo una de las tecnologías más adoptadas para el 2021 versus el año pasado. A nivel de sintaxis, es lo que todos esperábamos y lo que ya sabíamos. Cosas como funciones arrow, todo el mundo sabe hacer funciones flecha en este momento en JavaScript, de estructuración, encadenamiento opcional, operadores spread, no normal. A nivel de lenguaje, sí hay algo muy interesante, y es que este es el año en el que los procesos async o wait explotaron. Y por supuesto, una de las cosas que más explotaron fueron las promesas. Si en este momento tú programas en JavaScript y no sabes cómo hacer promesas, necesitas aprender promesas en este instante. Platzi.com/web. En otras características, las aplicaciones web progresivas crecieron mucho en popularidad. Mi sospecha es que no es tanto por lo positivas que son, sino porque, por un lado, muchos frameworks de desarrollo nativo han caído no necesariamente en desuso, pero sí en popularidad, como React Native y sobre todo Ionic. Y número dos, por Huawei. Como Huawei perdió la tienda de aplicaciones de Google, la Google Play Store, muchas personas que quieren crear una aplicación web móvil nativa, entre comillas, o que se sienta nativa, están pues yendo a Progressive Web Applications. En estructuras de datos, estas son las cosas más interesantes. Sets y mapas al fin llevaron a JavaScript al mundo en el que lleva Python hace 50 años. Eso es un chiste, yo entiendo que Python no existía hace 50 años, pero hay uno muy interesante que se volvió súper popular. La característica más popular en los últimos 2 años que ha crecido en JavaScript es algo llamado Array Prototype Flat. El método flat crea un nuevo array con todos los elementos del subarray concatenados en él de manera recursiva hasta la profundidad especificada. Es muy interesante para las personas que aman las estructuras de datos y siempre han querido que JavaScript sea mucho más, no necesariamente estricto, pero llamémoslo flexible y profundo respecto al manejo de estructuras de datos. Este es uno de los gráficos más interesantes y lo vamos a ver a fondo. Este gráfico muestra arriba, entre más arriba es que más personas han usado esa tecnología. Entre más abajo es que menos personas la han usado. Entre más a la izquierda es que la gente odia más la tecnología. Y entre más a la derecha es que la gente tiene opiniones mucho más positivas respecto a esa tecnología. Entonces, arranquemos. Angular es el que más me rompe la cabeza. Como ustedes pueden ver, entre el 2016 al 2020, Angular ha aumentado su cantidad de opiniones negativas y de hecho está empezando a caer la cantidad de personas que usan Angular. Angular siempre ha ido creciendo en uso, excepto entre el 2019 al 2020, donde decayó, pero lo que más ha pasado es que la opinión que tiene la gente respecto a Angular es fundamentalmente negativa. La gente no disfruta programar en Angular. Redux es otro ejemplo muy similar. No es tan agresivo, Redux todavía está en el cuadrante de opiniones positivas, pero la realidad es que, y sobre todo teniendo en mente que en capas de manejo de datos GraphQL se vuelve más popular, Redux está cayendo cada vez en opiniones menos positivas a pesar de que está creciendo en uso. La otra tecnología que me llamó mucho la atención es GraphQL. GraphQL la realidad es que la gente no la usa, no la usan. Todo el mundo les parece fantástico GraphQL y la idea de declarar las consultas del lado del frontend sin que eso cree un problema de seguridad brutal y de poder tener modelos de datos tan cercanos al ACT de verdadero modelo de datos como antes y no tener que lidiar con JSON y con todo lo que significa JSON, a pesar de que realmente sí tienes que lidiar con JSON. En fin, eso es muy interesante y GraphQL es algo que la gente ama y cada vez empiezan a usarlo un poquito más, pero todavía no logra pasar el umbral de uso real. Y está React. React está siempre del lado en la esquina superior derecha. Ha aumentado un poquito la opinión negativa de React comparado con otros años y se estancó un poco en su uso, creo yo, por culpa de frameworks que están emergiendo como Svelte. Pero, hey, React sigue estando en la posición más alta de los frameworks y librerías que la gente ama. En la esquina superior derecha, o sea, si ustedes quieren centrarse en qué es lo que la gente en este momento ama y les gusta usar, esta es el resumen de lo que es. Webpack para empacar toda esta vaina, Express para correr del lado del servidor, React, TypeScript. TypeScript me sorprende lo popular que es. Mi teoría es que TypeScript es popular
porque un montón de gente de .NET y de Java están llegando a JavaScript y quieren hacer la misma vaina que hacían antes en .NET y en Java. Jest, porque de alguna manera tenemos que hacer testing, pero aquí les tengo una sorpresa. Testing Library está superando a Jest muchísimo. Redux, porque GraphQL, y Mocha. Mocha está de hecho cayendo un poco. Y en el lado de Chernobyl, el desastre termonuclear, el invierno radioactivo de JavaScript, está Ember, Meteor, Elm, ClojureScript, PureScript, Reason, Happy, React, Ionic, Browserify, Cordova, que solía llamarse PhoneGap, y Jasmine. Hay otra forma de ver esto y es hacia arriba el porcentaje de satisfacción y hacia la derecha que tanto la gente lo usa. Entonces, ¿qué es lo más popular que tiene el mayor porcentaje de satisfacción? Y también se puede ver que es lo menos popular que la gente odia más. Entonces, en la esquina superior derecha, que es básicamente lo que nos importa, este sería el ecosistema ideal de JavaScript para el 2021. Es Express, TypeScript, React, Webpack, Jest, TypeScript, GraphQL, Storybook, Vue.js, si lo quieres usar en vez de React, Mocha, o Jasmine o Redux. Obviamente no todo tiene que usarse al mismo tiempo. Por ejemplo, GraphQL y Redux son competidores. Jest, Mocha y Jasmine son competidores. React y Vue.js son competidores, entre comillas. Y entre comillas, Webpack y TypeScript son competidores. Ahora hablemos en tecnologías específicas. Hablemos de frontend, backend, building y testing. En frontend, lo que más está creciendo en satisfacción, interés y como el ratio de qué tan caliente está es Svelte. Svelte es impresionante. Ahora, asterisco gigante, que las personas les parezca divertido programar en Svelte no es lo mismo a que estén usando Svelte. La gente está usando React. Svelte todavía es una tecnología oscura de hippies. Pero estos hippies están muy contentos con Svelte y están muy felices. Y yo no puedo hacer un programa al estado de JavaScript en el 2020 sin mencionar Svelte, porque si no, Oscar Barajas me corta las piernas. Entonces, Svelte está creciendo un montón. De hecho, lo que perdió React lo ganó Svelte. Vue.js está más o menos en el mismo lugar. Hay una cosa nueva llamada Pin.js que está emergiendo. Está cayendo React, está cayendo Lead Element, está cayendo Stimulus, está súper cayendo Angular y está súper cayendo Ember. En backend, este me sorprendió, aunque no me sorprendió tanto. Si somos honestos, lo veíamos venir. Express históricamente siempre ha sido el sistema para crear aplicaciones web del lado del backend con JavaScript, pero está siendo destronado por el interesantísimo Next.js. Hay otras cosas como Fastify, Nuxt, Nest, Koa, Gatsby, pero hey, Next.js es donde hay que ponerle atención en los próximos años. Y en los sistemas de construcción, porque JavaScript es un reguero de cosas completamente caótico y tenemos que encontrar una forma de tenerlo todo juntito, Webpack sigue siendo la forma correcta, pero en el de satisfacción empiezan a aparecer algunos bastante interesantes, y es Build, Snowpack y por supuesto TypeScript. El que se está matando, el que básicamente toda la comunidad está advirtiendo, no lo usen, es Browserify. En aplicaciones de escritorio, aquí hay que tener cuidado, porque una cosa es aplicaciones móviles y otra cosa es escritorio. Por ejemplo, Electron, todo el mundo es feliz con Electron, pero la realidad es que la gente es feliz con Electron porque es que no hay de otra. Es Electron o nada, es Electron o la autopista. Electron es la forma de hacer aplicaciones de escritorio. Si tú usas Slack o usas Discord, esa vaina es Electron. Electron es la forma en la que funcionan muchas de las aplicaciones en JavaScript que corren en Windows, Linux o Mac. Luego está Capacitor, que es como un competidor, React Native para hacer aplicaciones para iOS y Android, Native Apps, Expo, Quasar y, de nuevo, ¿cuál está cayendo? Está cayendo el de Angular. Está cayendo fuertemente Ionic. ¿Qué librerías usas regularmente? Esta me pareció muy interesante. Esta librería como que no estaba en mi radar, pero probablemente es porque no programo de manera tan activa debido a mi posición en la compañía. Axios. Axios es el jQuery de las promesas. Yo sé que acabo de decir una cosa muy insultante para muchos de ustedes, pero véanlo desde la perspectiva positiva. jQuery es hiper popular, la gente lo mega ama y Axios es el jQuery de las promesas. Es la forma fácil de hacer. Es el cliente HTTP de promesas de JavaScript, si lo quieren ver así. Lodash, Moment, Date Functions, todos estos son básicamente arreglar los problemas que ha tenido JavaScript como lenguaje. Lo que ustedes hacen en Python con import, en JavaScript lo hacen con Lodash, Moment, Date, FNS. No exactamente con import, para eso es otras cosas, pero me refiero a mejorar la librería de funciones matriz, como un núcleo de JavaScript para manejar funciones, métodos, programación orientada a objetos, estructuras de datos, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les tengo una pregunta para todos ustedes en este instante. Antes de continuar con el video, respóndanme esta pregunta. ¿Cuál crees que es el editor de código más usado en el mundo de JavaScript? ¿Será Atom? ¿Será Sublime?
¿Será Visual Studio Code? ¿Será otra cosa completamente distinta que no nos imaginamos? ¿Cuál creen que es? ¿Por cuál ponen sus votos? Porque si ustedes dijeron Visual Studio Code, tienen toda la razón. Por goleada olímpica. 4.5 veces más popular que el siguiente más popular, Visual Studio Code, es el IDE, el entorno integrado de desarrollo, el editor más popular de código de JavaScript en el planeta entero. Lo cual me parece muy interesante y muy irónico porque hace tan solo 10 años nosotros estábamos odiando a Microsoft con todas las fuerzas de nuestra alma por lo que habían hecho con la web, rompiendo JavaScript en todas las decisiones que tomaron respecto a Internet Explorer. Pero no, en este caso hemos decidido que Microsoft son gente maravillosa gracias a Visual Studio Code. Un aplauso gigantesco al equipo de Microsoft que crearon un editor tan bueno que la comunidad no lo puede ignorar. Ahora falta que la comunidad se entere que GitHub es de Microsoft, ¿no? Anyway, el que probablemente yo no me esperaba era Vim. No puedo creer que Vim sea el segundo entorno de... Yo creo que Vim es popular porque hay gente que dice, se me olvidó un pedazo de código y no quiero hacer comida en GitHub, entonces me voy a meter al servidor por SSH y con Vim voy a editarlo. Esa es mi única explicación plausible. Le sigue WebStorm, Notepad++, Sublime Text, bla, bla, bla. Sin embargo, hay una excepción. En esta encuesta tenía los elementos ya prescritos y tenía la posibilidad de que tú escribieras lo que quisieras. La gente, lo que más escribieron fue IntelliJ. IntelliJ es el que más escribieron como, no, esta es la otra que yo estoy usando. Luego está, ¿cuál es el lenguaje que no sea JavaScript, que la gente que programa en JavaScript más usa? El lenguaje que más acompaña a JavaScript es Python, lo cual me hace muy feliz porque ese es el stack de Platzi. En Platzi nosotros programamos en JavaScript, en Python y ocasionalmente en Go. Entonces esto está buenísimo. Sí. Para aplicaciones nativas en iOS tenemos que programar en Swift y en Kotlin. Y ocasionalmente nos vemos obligados con pistola a programar en Java. Pero en general, Platzi, la inmensa mayoría de su código es JavaScript y Python. So, fuck yeah. Si ustedes quieren obtener un segundo lenguaje, aprendan Python. El siguiente más popular es PHP, luego Java, luego C#, Go.NET, etc. Para todos estos lenguajes tenemos un curso en Platzi. Por supuesto que sí. Este me encantó. ¿Cuáles son los sitios o cursos donde la gente consulta para aprender de JavaScript? Y es la misma historia. Es un formulario donde la gente tiene que colocar opciones que ya están predefinidas o hay una cajita de texto donde yo puedo agregar mi opción. Los tres más populares son las cosas obvias. Stack Overflow es el más popular por mucho. Le sigue Microsoft Developer Network porque si algo sabe hacer Microsoft es documentación. Y luego le sigue W3 Schools, que es documentación mediocre, pero ganan número 1 de posicionamiento en Search Engine Optimization. Cuando salen de primeras en Google, la gente les hace caso, a pesar de tener un montón de cosas relativamente desactualizadas. Pero esta no es la noticia. La noticia es, ¿cuál fue el lugar de aprendizaje, consulta y cursos que en todo el planeta, en la encuesta de State of JS, la gente más escribió en la cajita de texto? ¿Están listos para saber cuál es? Porque si dijeron Platzi, perdón, yo entiendo que no alcanzan a leer, déjenme. Porque si dijeron Platzi, la respuesta es correcta. Ustedes ganan el privilegio de nunca parar de aprender. Platzi, por mucho, por arriba de YouTube, es el que más personas están eligiendo como lugar de referencia en las opciones que no estaban nativas. Aquí un saludo a todas las personas que se encargan de hacer la encuesta de stateofjs.com. Espero que Platzi esté en las opciones nativas de selección el próximo año para que realmente tengamos la posición que se merece esta magnífica e increíble comunidad. Yo solamente quiero decirles a todos que misión cumplida, que lo logramos. El mensaje más importante antes de cerrar este video es que JavaScript hoy es un ecosistema muy maduro. Ya llegamos a un punto donde la gente no está siempre quejándose de que está cambiando muy rápido, que si esto, que si lo otro. En general, si tú le apuestas a Webpack, a React, y a React, ya estás. Ya tienes la mitad del camino. Del lado del servidor, aprende Next.js y aprende Express y tienes la otra mitad del camino. Si quieres agregarle cosas, aprende Redux y aprende GraphQL y estás súper bien. Sí, Jest, J-E-S-T, es uno de los mejores sistemas de testing, pero Testing Library está volando en este mismo instante. Está muy interesante. Y ya estamos en el equipo de Platzi trabajando en crear cursos de Testing Library. Todo esto lo vamos a aglomerar en un solo lugar, la Escuela de Desarrollo Web, en platzi.com/web. Aquí te enseñamos HTML, CSS y JavaScript del bueno. Y nos vamos a profundidad. Evaluamos cada uno de los frameworks y librerías que existen y aparte de eso también te mostramos lo que está pasando en el backend. Así que toma la decisión de invertir en ti y si elegiste
JavaScript. Estás en el lugar correcto, porque ¿qué lenguaje es más popular? ¿Qué lenguaje tiene la mayor cantidad de ofertas en el mercado allá afuera? ¿Y qué lenguaje tiene, ahora que está maduro, la mayor cantidad de posibilidades? Sobre todo teniendo en mente que es el único lenguaje que realmente corre en el navegador web. Sí, WebAssembly está en el horizonte, pero todavía es el horizonte. Por ahora, aprende JavaScript y tu futuro está asegurado. Ojalá lo hagas en Platzi.